A ver. ¿Me estás diciendo que un mono puede escribir a Shakespeare? O sea, sí, matemáticamente sí. Pero tranquilo, que es un poquito más complejo que eso. Si no, veríamos las editoriales repletas de monos autores. Estábamos con Pechica, mono tonto, estúpido. Déjame te explico. El teorema del mono infinito dice que si un mono se pone a teclear en una máquina de escribir durante un tiempo infinito, en algún momento, probablemente más allá de la vida del universo, va a escribir palabra por palabra una obra completa de Shakespeare. Probabilidad absurdamente baja. ¿Posible? Sí. Ahora llevemos esto a algo más real. Imagina dos personas hablando y hablando y hablando y hablando. En ese proceso van a salir cosas brillantes, nivel Einstein, y otras que te hagan pensar que chucha acabo de escuchar. Pero entre todo ese caos, entre ideas buenas, malas, raras y medio incompletas, pasa algo muy interesante. Empiezan a aparecer conexiones nuevas, ideas que antes no estaban, formas distintas de ver lo mismo. Así que, bienvenido a este espacio, donde equivocarse no es un problema, es parte del proceso. Bienvenido a El Teorema del Mono Infinito. Hola, queridos monos. Este es el programa número 14 del Teorema del Mono Infinito y aquí estamos Sayuri, Anita y Vladi. Ya nos conocen, así que vamos a evitar perder el tiempo en presentarnos y mejor vayamos a ver nuestros videos. ¿Les parece, chicos? Buenísimo. Bien, este es el primer video. Echen un vistazo. De que ya han ordenado su libertad de los 27 aprendidos. 20 le están dando libertad pura y simple porque no han encontrado ningún elemento que los vincule con hechos delictivos. Simplemente 7 van a ir a medida cautelar la jornada de hoy a las 3 de la tarde. Sin embargo, vicepresidente, se ha cuestionado de que usted también estaría defendiendo a los detenidos, la gente, la población. También debería también defender a los sectores que están afectados, a los transportistas que están bloqueados. ¿Qué les responde, por favor? Primero, que seas responsable a la hora de preguntarme. Si tú dices, ¿quién cuestiona? Dame el nombre. Si tú me estás cuestionando por defender los derechos de la gente, por evitar excesos, por pedir el respeto al debido proceso, dime tú el nombre, y si tú me estás diciendo eso en persona, dímelo tú, pero yo tengo la conciencia tranquila, no me voy a dejar llevar por ataques, por presiones políticas fabricadas, o por gente que trata de hacerme ver mal, cuando lo único que estoy haciendo es ser imparcial. He buscado puentes de diálogo. Lamentablemente el presidente no tiene voluntad de dialogar, pero tampoco yo puedo permitir que pateen a los ciudadanos, y peor a estudiantes que estaban yendo a pasar clases y que injustamente han sido aprendidos. Dígame usted quién es la persona que dice que yo estoy desestabilizando o que estoy actuando mal. Dígame usted. Son sectores como comerciantes, transportistas, que dice que solamente defiende a los de la COP, pero no hacia los sectores que están señora afectados. Periodista, dígame el nombre del comerciante que está manifestando eso y con qué prueba está manifestando eso. Dígame. Son dirigentes. Sea responsable, sea ética, señora periodista. Muy bien, Hay vicepresidente. ciudadanos que han sido golpeados, jóvenes que han sido maltratados. Usted también es joven. No le va a gustar que usted esté pasando por un lugar y por escapar de la gasificación la policía le apremie injustamente. Sea ética nada más. Sayuri Loza te cuestiona, Larita. Y no debo ser la única. Puedo juntarte me montones. Escucharlo hace que desee vodka en este café. Es una lástima. Tenemos que aumentar la dosis. Oye, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo se le suben los humos cuando se llega al poder? Sea ética, señora periodista. Ay. Bueno, pero no se puede esperar mucho más de este presidente. Sí, y también desestabiliza, es verdad. Llama al diálogo, está... ya, no. Miren, mejor vamos a la pregunta. Vamos a la votación. Sí. Vamos a la pregunta. A ver, y tiene que ver con eso precisamente. ¿Ustedes creen que el vicepresidente en este conflicto, que por fortuna parece que está llegando, no sé si a un fin, pero sí por lo menos a un cuarto intermedio, a un respiro para que los paceños y los salteños ya no estemos arrancando los cabellos ni pasando noches sin dormir? Pero ¿ustedes consideran que la participación del vicepresidente en este particular conflicto ha sido positiva, negativa? ¿Están de acuerdo en que ha hecho buenas cosas o están en desacuerdo de que haya hecho buenas cosas? Vamos a votar. Anita. A ver, me voy Ahí está el Vladi con la pizarra. a la frontera del amarillo y el verde. Oh, mira, lo estás calificando bien. Wow. Que no me haga arrepentirme. Ah, caray. Sino que voy. Pero ese soy. Bueno, y Vladi, tú
No, bueno, ya yo, a ver, más bien a la frontera entre el amarillo y el naranja. Ya, yo me quedo en el naranja cerquita del rojo. Está bien así, ¿no? Está muy Súper. bien. Vlad, ¿y por qué tan radical? ¿Por qué no le quieres a Lara? No, ¿Qué bueno, te ha hecho? no ha hecho una canción, un hit que valga la pena en estos La días. pregunta sería, ¿quiénes todavía creen en el vicepresidente y yo no? Me resulta difícil creer que alguien en serio sí. Sus yuncus. Que no parta Siempre de hay consignas. yuncus. Los yuncus me apoyan por interés, no por, Claro. no por argumentos. Como vienen, se van. El problema con Lara es que si bien estaba teniendo un rol importante en el clímax del conflicto hace una semana, estaba portándose como debería haberse portado desde un principio, conciliador, constructor de puentes, en este caso ya no entre la Asamblea y el Ejecutivo, sino entre la sociedad civil movilizada y el Ejecutivo. Lo ha hecho ver a Paz como alguien soberbio. Ha sido él el que estaba insistiendo en el diálogo, se lo ha visto moderado, tranquilo, maduro. ¿Cómo esperas que sea un hombre político, estadista, no es cierto? Un profesional de la política. Estos arranques de este video dan cuenta que en realidad, aunque no es el sátrapa que era a principios de año, todavía tiene mucho que aprender en madurez política. Desquitarte, desahogarte con un periodista que te está haciendo un reclamo justo, que efectivamente los gremiales le han reclamado, los transportistas le han reclamado. ¿Por qué tantas atenciones con la COP? Que me parece para el grueso de la población son interpretados como agresores. O sea, los bloqueadores manifestantes son agresores. Creo que existe esa interpretación dominante, al menos en La Paz y en el Alto. ¿Cómo es posible que el vicepresidente se preocupe por ellos y no se preocupe por los empresarios, microempresarios, transportistas y todos los sectores que han sido agraviados, bloqueados, vandalizados y afectados por los bloqueos? Y claro, ese reclamo podría solucionarse con una respuesta tranquila, diciendo que en este mismo instante se está dirigiendo para conversar con esos sectores, para conocer sus pedidos. O sea, se puede solucionar. O sea, la periodista no tiene la culpa de nada. Exacto. Puede haberse equivocado haciendo la pregunta, pero eso no implica que el vicepresidente se desahogue su frustración. Se nota que es un hombre frustrado. Se nota que no ha arreglado ni de lejos sus asuntos con Rodrigo Paz. Me parece que se siente afectado por toda esta situación y por no haber sido alguien útil. Yo no le auguro nada. O sea, en este conflicto podía haber estado ausente él, hubiera dado lo mismo, salvo ese interlín de hace una semana. Por eso me coloco en el naranja. Ay, ya me dio coraje. Ponme a mí también en el naranja. ¿En serio? Porfa, sí. Más lejos todavía. Sí, porque ya me di cuenta de otra cosa que está haciendo este. Pero, Anita, a ver. No, pues ya me da... No, mentira. O sea, sí, lo que yo voy a decir es menos por mérito del mismo Lara y más por el cierto timing que yo tengo la impresión que ha tenido que ver más con la influencia de Lupo que del mismo Lara. Pero sí creo que el momento que la vicepresidencia y el ministro de la presidencia llaman al diálogo ha sido el momento clave en el que creo que peor estaban las cosas y que ha sido el único espacio que ha mantenido ese colchón que no nos ha terminado de llevar a la confrontación total, ¿no? Y ahí no sé si ha sido un buen coaching, no sé si ha sido una buena medicación, no sé qué ha sido, pero sí. Droga es fuerte. Al César lo que es el César y a Lara lo que es de Lara. Yo creo que se lo ha visto conciliador, se lo ha visto llamando al diálogo cuando se han encontrado después de meses de distancia. Creo que se han portado relativamente educados ambos. Digamos, creo que en el momento clave ha sido útil, ¿no? Ha servido bien a desescalar. Y también creo que las primeras 2, 3 semanas su ausencia ha ayudado. Digamos, ¿no? Normalmente lo que hacía Lara era meterle leña al fuego, ¿no? Empeoraba las cosas y el hecho de no haber aparecido mucho al principio, cuando estaba escalando precisamente, ha sido, digamos, un frente menos que luchar, ¿no? En todo caso, y creo que Lara lo que le pasa es que su debilidad más grande es que cuando recibe atención pública, creo que ahí es donde él realmente no puede controlar ni su discurso ni sus actos, ¿no? El TikToker le gana al político. Exactamente. Entonces de repente le empiezan a aplaudir o empieza a recibir como un buen feedback y empieza a hacer cosas tontas como estas de solamente visitar a uno de los bandos y olvidarse por completo de los demás, ¿no? Era súper obvio
es chistoso, es raro ver al político que ya tiene un cargo tan alto querer yunquearse con otros. Digamos, normalmente él debería tener yuncos, pero yo lo veo a Lara como que se quiere yunquear con la COP y con algunos sectores movilizados para convertirse, me imagino, en su tótem en algún momento, ¿no? Pero claro, ahí lo que decía el Vladi es clave, ¿no? O sea, hay transportistas varados en las carreteras hace días que tenían una emergencia humanitaria gigantesca, nadie los visitó, habían o sea, tantas personas que han quedado terriblemente perjudicadas por este conflicto que nunca recibieron ni siquiera la visita de condolencias, ¿no? De Lara. Entonces, en vez de enojarse por esta pregunta, debería él haber anticipado y como tú dices, hasta nos puedes mentir, digamos, ¿no? Pero podría haber hecho algo. Pero sí Para creo, salir del paso, aunque sea. claro, Sí, es su carencia de base social también, ¿no? sí, Como que tenía apoyo social, lo ha perdido y quiere base social. quiero Y recuperarlo. la COP tiene su propia agenda. Hasta eso es ingenuo, ¿sabes? Porque Por la COP y supuesto. otros sectores han sido los que han pedido la renuncia de Rodrigo y también su renuncia de él. Entonces, me parece que es totalmente ingenuo lo que está haciendo. Pero, Sayo, a ver, ¿por qué te has radicalizado? ¿Qué pasó? No, porque me di cuenta de que lo que está haciendo este cuate es que está calculando y está calculando de una manera maquiavélica, pero torpe. O sea, se cree así, es como esos villanos que están frotándose las manos y tú lo identificas que es el villano. Como la Es March, como cuando esos dibujos. No, como al esos- mono, ¿no ve? Lo bota al mono del Homero, creo, ¿no? Empieza a reírse, ¿no? Así. Sí, no, peor, como esos dibujos antiguos donde había uno malo que tenía un bigote doblado, así, Sí. una mirada malvada y torva. Gargamel. Y así, exactamente. O sea, es como que el villano de la serie, porque lo que está haciendo es calcular. Las primeras semanas no dijo nada porque quería ver qué pasa. Estaba viendo a ver para cuál lado ir. Luego hizo esto de la reunión, precisamente porque ya vio que corría peligro su pega. Porque dijo, uy, no, ahora por ahí me van a votar a mí también, ya están protestando contra mí, llamaré al diálogo, se ha sentado, ahí estaba. Tienes razón, Anita, eso hay que valorarlo porque ha sido una buena válvula de escape, que si no, quizás hubiera habido más enfrentamientos, más conflicto. Todo se detuvo para ver hacia dónde iba ese diálogo. Al final, inclusive el presidente acudió. Sí. No quedó en nada. Pero entonces ahí Lara se dio cuenta de una cosa. Yo creo que estaba ahí mirando sus cosas, su TikTok, y dijo, no, tiene más fuerza la COP, los campesinos, entonces iré ahí. Y lo que está haciendo este señor, lo que ha estado haciendo toda esta semana es campaña, se llama campaña. Propaganda. Y es una campaña cochina porque está sobre el sufrimiento de los paseños, de los salteños, porque lo que está haciendo es proyectarse para ser presidente, porque sabe que algún rato Rodrigo Paz va a renunciar y entonces a él le toca, o quizás haya elecciones y él quiere aparecer y decir, sí, yo voy a entrar porque he ayudado a la COBA, a los campesinos, estoy del lado del pueblo, y como siempre ese voto identitario del bloque popular no lo quiere perder. Pues está haciendo campaña y lo está haciendo sobre el sufrimiento, las empresas quebradas, la gente fallecida y todo el problema que vamos a llevar como ciudad, tanto el Alto y La Paz, pero él se está proyectando ahí. ¿No? Y encima, además, como le han pescado, porque le dice la periodista, y no sabe esconderse, no sabe ser, por lo menos, porque el político tiene que ser mentiroso, pero tiene que ser buen mentiroso. Pues no miente bien, y se enoja, ¿no ve? Le han pescado, ¿qué? No dice, ¿y por qué? Tenga ética. Y además creo que se ha aprendido del Andrés Gómez que le ha hecho al Santos Quispe, ¿no ve? ¿Quién me acusa? Eso ha debido ver, porque Lara es el típico hombre que mira y hace lo que ve. Imita mal, ¿no? No, sea ética, señora periodista. No, y ¿saben qué? Aquí toda nuestra solidaridad para los periodistas. Sí. He visto que a Grover y a Pura también lo han agredido. Así es. Aquí creo que es la periodista Vilma Catari de RTP. Para ella y para todos los periodistas que han estado ahí en medio del fuego cruzado y que han recibido agresiones, han sido golpeados, agredidos, maltratados, menospreciados. Bolivia Verifica también ha recibido amenazas. Y ahí se ve también cómo la información es tan importante, ¿no? Porque mucha gente ha venido a marchar, está bloqueando desinformada porque cree que van a aprobar unas leyes. Cree que van a privatizar el Illimani, o sea, que va a venir el Goni, se va a llevar media ciudad, les van a quitar derechos, o sea, así como el Rodrigo les ha mentido en la campaña, sus dirigentes les han mentido. Sí. Les han dado medias verdades y mentiras descaradas para movilizarlos. Así es. Sí, señores. Bueno, pasaremos al siguiente video. A ver, espero que no me haga renegar como el otro. Pero, a ver, probablemente va a pasar. Viene el segundo video. Por favor. Ahí está, ya lo están poniendo. Ahora se llama narcoterrorista. Antes era comunista. ¿Usted piensa que la única solución es la renuncia de Paz?
yo te acepté este diálogo para hablar personalmente, Pero yo conversar. también necesito preguntar, ¿piensa que Sí, la única pacificación del país es la renuncia del presidente o hay otra alternativa? Si me permiten terminar, Sí. porque son argumentos, quiero llegar a eso. Bueno, Por eso a veces Silencio no te incómodo. contesto para no tener esa clase de problemas. pero una entrevista es preguntas también. Por supuesto, termino de hablar, Bueno. preguntas. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Le pregunto Mira, sujeto. esto, si la única solución es la renuncia del Yo no encuentro el botón de ¿o hay otro salida. Perdón, no me deja hablar. Muchas gracias. camino? No, le Hasta dejo pronto. hablar, le dejo hablar. Ahí se fue. Y se marchó. No, lamentablemente No sabe colgar, no, sigue ahí. no se puede seguir con esta entrevista. Quería saber cuál es la solución que piensa Oh, Dios, el Jesús. expresidente Evo Morales que puede tener Bolivia. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Puta, esa parte es triste. Pobre, sí. Sí, pobrecito. No, pero eso es saber hacer publicidad, ¿no? Para más información, suscríbanse a mi canal. Oye, ¿qué le pasa a esa vieja pasa del Evo ya? No, por favor, es que ya, Lara está aprendiendo y el Evo es un Lara maduro. Mm. Y se enoja. A ver, analizando el video, bueno, esta es una entrevista que le han hecho a Evo Morales, un medio extranjero, porque además es eso, ¿no ve? El Evo no contesta a medios nacionales, Claro. salvo a la Jimena Antelo, con quien tiene, parece un crush o no sé qué. No, pero ni siquiera Ni a ella, ya no, ¿no a ves? nadie, a nadie. Ya no. Antes Su sí. gente, sus yuncos van a hablar con la gente. Causacho un coca. Claro, Entonces, Causachuco. Qué hermoso, claro, porque es maravilloso hablar para tu, como dicen los gringos, ¿no? Preaching to the congregation. Claro. Ujú. Recitando para la Sí, congregación. sí, que el todos, periodista que la entrevista le ha dado poderes, le ha atribuido poderes divinos, creo, no voy a decir noticia, que le ha hecho Claro. milagros. ¿verdad? Y la verdad Ya es- son monólogos, ¿no? eso Cuando es- está en Causacho un coco, él habla y habla y habla y habla y el otro le El Evo ya asiente. está en otro nivel, ya. A ver, pregúntale Sí. una vez, nos dejaremos de Evo, ya. Traigan del su podcast. cara, me encanta su cara, porque ya le dice, no, déjame hablar. Ok, adelante, lo escucho, le dice el periodista. Se queda un rato y parece que piensa, mejor me voy. No, me está maltratando, o sea, ya es un Sí. nivel de soberbia Mm. demasiado elevado. Bueno, ahí va la pregunta. Bueno, aprovechando que lo tenemos ahí al Evo cochino, ¿consideran ustedes que Evo Morales en estas circunstancias ganó capital político, creció más, se puso más grande que como estaba antes de los conflictos, se achicó? ¿En qué espacio lo ubican a Evo? Ahora ahí va, ¿no? ¿Creció? ¿Creen que, por ejemplo, había una posibilidad de que la gente lo elija en 2030 si es que, o es que si Rodrigo Paz renuncia? Si creen eso, es verde. Si creen que no, que al contrario, este ya está más acabado que nadie, entonces rojo. Votemos. Anita. Rojo medio naranja. Wow, mira, ya está. Chao, Evo para vos. Sí. Que baile. Que baile. Ay, no sé, yo lo voy a poner en amarillo. Vladi. Yo lo voy a poner en naranja cerca del rojo. Así nos vamos a poner. Ay. Así y yo así. Maravilla. Anita, la mitad. Ya. Ok. A ver, Vaya, bueno. Anita, explícate. ¿Por qué, Anita? Explícate. ¿Por qué? Sí siento que el Evo... A ver, no estoy de acuerdo con las posturas que decían que detrás de todo lo que está pasando hoy en día está el Evo. Sí. Seguramente es un factor, seguramente tiene aún alguna capacidad de movilizar y dinero y financiamiento debe tener, pero creo que sí es una simplificación y una caricaturización bien grande pensar que es así bien teoría conspiranoica, ¿no? Ah, el Evo mueve todo. El Evo ha dejado y el MAS ha dejado un vacío de capital político y de representación y de votos que ahorita todo el mundo se está peleando por agarrar, incluido él, que está peleándose por recuperarlos, ¿no? Pero no siento que haya habido en el discurso público una idea de, entonces que vuelve el Evo, ¿no? Creo que cada vez más bien se está asentando más la idea de que es culpa de todo lo que nos ha ido dejando el Evo y el MAS y el ARCE, la situación en la que estamos ahorita, ¿no? No he visto realmente un renacimiento y esta entrevista me hace mucho recuerdo, no sé si se acuerdan, cuando el Evo recién renunció y le entrevistó a la BBC, se enojó igual.
Peor, vos quieres ver muerto a Evo, si es célebre. Exacto, sí, y el otro no entendía, pero yo no Y tengo yo me nada acuerdo de contra los usted. memes que le han puesto rostro de metalero y su vaso de Fernet bien cargado. Vos quieres ver muerto. O sea, ha sido triste. Claro. realmente, O sea, los ¿no? metaleros son así, Vladi. Algunos. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Tema de otro podcast. Sí. Pero es impresionante, han pasado, ¿cuántos? 7 años, Ujú. y es exactamente igual o peor, Mm. ¿no? En el Evo, yo creo que en su momento fue uno de los políticos más hábiles de nuestro país, y parte de ser un político hábil es justamente saber tomar estos espacios y que la gente nunca se olvide de lo que has dicho y que le des un mensaje que les quede resonando en la cabeza. Y ahora cada vez que habla el Evo, más bien pareciera que se molesta, que no le gusta que le cuestionen, que, o sea, ya no logra, creo yo, conquistar de la manera que conquistaba antes, ¿no? De que sigue siendo un factor, seguramente sí. De que nunca, hasta el día que se muera, no va a dejar de intentar volver al poder, seguramente que sí, pero creo que su tiempo ya pasó, definitivamente. Vladi. A ver, yo le hubiera puesto rojo, de no ser porque creo que este conflicto todavía no ha terminado. Está desinflándose. Ujú. El mundial ha sido clave. Gracias, México. Ni el Rodrigo ni la fuerza de los ¿Será? manifestantes, ¿Realmente sino creen que es el mundial? el mundial es. Sí. es, Pero querrán ver República Checa y también y el Corea. momento, ¿no? Y también el momento, ¿no? El momento, Claro. si hubiera iniciado ahora el conflicto, Claro. quizá el mundial no hubiera tenido el mismo efecto, pero luego de un Claro. mes llega Sí. el mundial y es una combinación de factores. El mundial y el invierno. Yo creo, Sí. ¿No? yo creo que como tú bien has dicho, Anita, el Evo no está detrás de las manifestaciones, pero está detrás de la posición o de las posiciones radicales. Claro. O sea, querer tumbarlo al Rodrigo después de 6 meses Sí. no era una iniciativa de la COP. Ni siquiera creo de la Tupac Katari, pero ambos sectores, ambas organizaciones se radicalizan por culpa del Evo. El Evo está detrás de la radicalización. Los sectores que bloqueaban de manera más agresiva la CEJA y algunas juntas vecinales como la 7 y la 8 en Sencata, Río Seco, obedecen, tienen una orientación evista, y eso ya lo ha denunciado la propia Bacopa en su momento, ¿no? Ya. O sea, no es casualidad que lo que ha pasado en 2009 en Sencata ha pasado en Sencata y no en otro lado. Claro. Pero me parece que los sectores radicales, y el Evo es un buen ejemplo, han perdido su capacidad para leer la realidad nacional. Creo que consideran que el país sigue siendo el mismo de principios del siglo XXI. Es decir, que la identidad indígena, la impronta popular indígena, campesina, es capaz de movilizar a toda la sociedad y colocarse en un hipotético bloque de poder en el centro para proyectar una movilización lo suficientemente fuerte para tumbar un gobierno. Yo creo que eso era así hace 20 años. En la actualidad las condiciones han cambiado, la composición social del Alto y de La Paz, sobre todo del Alto, han cambiado. Y me parece que la mayoría de los sectores radicales no ha considerado eso. Y me parece que han entendido en serio que tenían posibilidades de tumbarlo al presidente. Han pensado que la mayoría de la población se iba a plegar activa o por lo menos de manera subrepticia a sus medidas. Eso no ha sucedido, en parte porque estamos en un contexto de crisis muy grave. La gente, si va a bloquear, si va a protestar, no come, no trabaja. Y me parece que esa no sintonización con los intereses de la población, de los sectores, ni siquiera de las clases medias, ni de la clase media popular, sino de las clases populares, da cuenta lo desfasado que está el Evo. Sin embargo, como vuelvo a cierro con el inicio, como este conflicto todavía no ha terminado, es improbable que se reanuden los bloqueos, me parece. Están destinados a fracasar. Estaban derrotados hace semanas los bloqueadores, desde el momento en que la gente no se ha unido a ellos, el grueso de la población. Pero creo que ese traslado de los puntos de conflicto de La Paz, que están disminuyendo, se están debilitando a Cochabamba, que es el teatro de operaciones del evismo, puede ser que este conflicto se siga alargando, pero ya no va a ser problema de La Paz, sino de Cochabamba, ¿no? Va a ser problema del Manfred, va a ser problema de Loza. Pero no te olvides que la carretera Cochabamba-Santa Cruz está bloqueada y no va a haber pollo. Tanto te gusta el pollo, no vas a tener pollo. Viene por Beni esta vez, viene por Beni, por los yungas, hay maneras, pero claro, una mirada seria da cuenta de eso, ¿no es cierto? El eje troncal, un departamento tan importante como Cochabamba, no puede permanecer bloqueado, y hoy han salido declaraciones de los dirigentes evistas que han dicho que pueden bloquear incluso un año. Entonces, claro, eso da cuenta de
ese desfase con la Sí. realidad social, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, por eso, Perdieron. una vez más cierro con eso, yo me quedo en que el Evo es no intrascendente, pero Mm, no tiene ya sí, brújula política. que tenía Ni antes, sí. siquiera puede cohesionar a los sectores populares a su alrededor. Sí. Si no hubiera sido la COP y sobre todo la Tupac Katari, el Evo solito no Solito hubiera no lo logrado lograba. nada. Sí, de acuerdo. Yo no lo veo así. Ujú. Chan, chan. En realidad yo lo veo como que, a ver, al principio de todo esto el Evo no pintaba nada, pero hábilmente se las ha arreglado para ser protagonista de esto y para financiar además, ¿no? No se olviden que Sí. desde Cochabamba manda a su gente para que venga a bloquear, ya se ha descubierto plata, se ha descubierto salvoconductos, se ha descubierto combustible enviado y desde la federación, desde las 6 federaciones que maneja el Evo. Y además hay una cosa, sus rivales, el Rodrigo, el mismo Tuto, tienden a revivirlo, che. Sí, O sea, hay francamente. como que sí, es el Evo está detrás de todo Necesitas esto, es alguien con quien enemismo. pelearte también. pues. Exacto. Claro, y no se dan cuenta que con eso Lo lo reviven. mantienen al Evo ahí. Y Bolivia es un Totalmente. país súper conservador. Ujú. Mm, Es decir, si le van a dar a elegir entre alguien nuevo que no sabes cómo lo va a hacer y Milton alguien, Condori, un digamos. Milton Condori, por Ujú. decir, o Ujú. un Argollo, o un Trencitas, Salazar, El David Mamani, si no. o el Ya. o quien sea nuevo que haya, Claro. van a preferirlo al Evo Mm. porque van a decir, y esto a mi mamá me advertía, y yo no le entendía porque ella decía, en Bolivia la gente cree que un gobierno es bueno porque no hay fila para el pan. Y yo no entendía y le decía, pero ¿acaso no es así? Claro. Y claro, al Evo muchos lo recuerdan como alguien que ha dado estabilidad al país. Ujú. Y tú les puedes explicar, puedes darles toda la teoría económica que se te antoje, pero la gente no lo comprende así. O sea, Claro, la experiencia viva es gran distinta, ¿no? exacto, la gran cantidad de la población te dice, no, mira, porque no había estos problemas, no había bloqueos. Y esa es la otra situación. Mucha gente votó en 2005 por el Evo, no porque creyera que iba a ser un buen presidente, sino porque igual estaban hasta las narices de sus bloqueos. Yo me acuerdo, conozco a mucha gente que me dijo, sabes, yo ya estaba harto, porque igual bloqueaban, le han bloqueado al Mesa, le han bloqueado al Goni, Claro. exigían y el Evo insistía. Cayetano Llobet tiene una entrevista que está circulando ahora que dice eso, ¿no? El señor Morales pasa la vida bloqueando y la gente dijo, ya lo pondremos de presidente, así no jode. Y efectivamente no jodió. Y puede haber una cantidad de votos que lo elijan por eso, porque ya preferible que esté gobernando él, ya ni ¿Tú modo. crees que toda la gente que se ha visto afectada, que está cerrando sus negocios, cuyos proyectos, emprendimientos han quebrado, van a votar por fastidio por el Evo? Sí, lo ¿Te creo. parece? Sí. O sea, bueno, y estoy arruinado y encima el Evo está el principal instigador de esta radicalidad, entonces voy a votar Sí, por él para Vladi. que no me haga nada. Sí, ¿En sí, serio sí. lo crees? Sí, yo vivo en una zona, Mm. en una ladera y hablo, o sea, no es como que le hablo a las caseras, son mi familia, Claro. son mis vecinos, son la gente que me conoce desde que era niña, yo hablo con ellos y son sinceros y me dicen, ¿por qué no se va el Rodrigo Paz? ¿Por qué no vuelve el Evo? Porque ya estamos cansados, porque perdemos demasiada plata, o sea, es la salida práctica, Vladi. No es tanto el decir, "Y no voy a votar por este porque me ha hecho daño", sino ya no quiero sufrir más. Si votar por el Evo significa que voy a poder trabajar, yo no vivo de la política, ya votaré por él. Esa es Y una de las razones por existe las que una lo han posibilidad. bloqueado, ¿no? Constitucionalmente. Sí, sí, Porque exacto. más allá del óbice popular, de la resistencia popular, constitucionalmente y electoralmente el Evo está requete bloqueado. No es Exacto. imposible que pueda volver, pero es muy difícil, ¿no? Precisamente Ujú. creo que por eso el Arce y ahora el Rodrigo y cualquier político, el propio Andrónico, si fuera presidente, tomaría las Claro. medidas para evitar que el Evo vuelva. Por eso Exactamente. mismo, ¿no? Mm. Así es, por eso, think about it. Por eso estoy en amarillo. Piensen, Por eso piensen. es lo lindo de debatir con Hay que- personas que no comparten tu criterio, porque por eso intercambiamos ideas, ¿no? Y Sí. nos hacemos pensar monamente entre nosotros. Bueno, Por eso quieren, pues, también extraditarlo, ¿no ve? Mm. La única manera. claro, porque realmente si lo pones aquí en una cárcel, más bien lo revigorizas, ¿no? Sí, sí, un Nelson Él Mandela. mismo ha se dicho, va a me van a creer. matar, me van a mandar a Estados Unidos. Solo no me sí. maten, dice, ¿no ve? ¿Qué Tengo cosa que no? volver a la presidencia. Sí, 7 años de síndrome de abstinencia, vaya caso. Sí, Totalmente. sí se ve duro, ¿no? Durísimo, o sea, se le nota. Se le nota, ¿no ves? Sí. Como una pasa. No, ¿Cómo estarías vos si no comieras pollo? ¿Cómo estamos los paseños? ¿Sabes el- Todos 6 años en bloqueo. Se le nota al Evo que en mucho tiempo no le han dado la contra. Que está rodeado de Exactamente. gente, de subordinados, ¿no? No de
compañeros, sino de subordinados. Sí. Porque el periodista no le dice nada malo, le hace una pregunta. Exacto. Y claro, él podría... Lo Y es interrumpe. una pregunta válida. Sí. No le dice entonces... Y ni siquiera le dice, ¿usted quiere que renuncie el presidente? No. Exacto. O sea, ¿la solución pasa porque renuncia el presidente o hay otra forma de solucionar este conflicto? Es una pregunta bastante profesional y el Evo se enoja. Se enoja porque le interrumpe y como Sí. dices, está desacostumbrado a que alguien no lo respete como si fuera el Sí, rey su del majestad mundo. no acepta que le Exactamente. incorren. Listo, pase. Me resulta curioso porque mírenle su cara, ya está. El Evo es de los pocos presidentes que no ha envejecido en su gestión. Bueno, porque, ay, claro, no, por eso te digo, es que Sí, cuando no me das gobernaba tienes. se veía joven nomás. Yo me acuerdo en 2019 me he entrevistado con él cuando quería que sea su diputada. Se veía saludable, bien para su edad, pero ha salido del poder y ha envejecido. Con otros es al revés. El Arce ha entrado y ha envejecido. El Rodrigo, ni qué decir, está acabado. A los 6 meses. El el Mesa. propio Lara también, pues. El Lara, a ver si lo ves, el Lara es joven antes de ¿Qué entrar. pasó? Sí, Está ya no sé está qué hecho pasó. pomada todo. Pero el Evo es al revés, el poder lo mantenía joven y ahora se está apagando lentamente. Necesita el poder, está como Munra. Necesita sangre, joven. Ya. Bueno, siguiente video. Vamos Siguiente a y ver. último Ya no video. más, no, yo no quiero renegar, ya no más soberbios, a ver qué tenemos. Este es satisfactorio. Hay que trabajar como yo. Sin vergüenza. Estoy hablando lo que la periodista de mierda. Te dan cobertura a vos, pero como ciudadano. Al pueblo no nos dan cobertura. Nos están matando de hambre. Con los bloqueos. ¿Sabes cuánto cuesta un huevo? Qué mal manejo del conflicto del cuate. No podían haberlo pegado y se ha arriesgado harto. Pero tampoco puede contestar. Uy, Pues a alguien ya se le ha ocurrido lo que a vos le... yo he visto el principio, no lo vi todo, pero Y lo persiguen, ¿no? Sí. Era que lo metan al basurero. Huellas. Bueno, vieron ahí el huevazo. Este señor es Roger Zuntura, ex candidato a asambleísta por el grupo, por el partido de Andrónico Rodríguez, Alianza Popular. Alianza Popular, y bueno, no logró el curul, pero sí logró el huevazo. A nada. Y sí, y vaya que yo creo que lo hubieran metido al basurero. Ya, bueno, es lo que yo habría hecho, ¿no? es que están más mujeres y personas mayores rodeando. Entre Sí. hartos lo alzas, Sí. lo- No, pero porque además encima hay había un montón de basura. no le han insultado duro, ¿no? Eso también Sí, cuenta, ¿no? La sí. agresión verbal. No, es que también. no deberíamos desperdiciar huevo en Eso estas es lo que más pena me da. Sí. circunstancias, ¿no? Dos bolivianos. Sí. Sí, hasta 3 estaban vendiendo. Mm. Pero bueno, eso ya refleja la sensación que tiene gran parte de la población con respecto a, además, estos dirigentes, ¿no? Que él no bloquea, él está ahí coordinando, apareciendo, Bien ir a tomar comido, café. bien vestido. Claro, soy con padre de plata. familia. Dice, claro, pues, pero padre de familia todos con nosotros. platita, para Claro. con sus guaguitas están comiendo carnecita, huevito, no como nuestras guaguas que están sufriendo, no hay leche, no hay leche. Bueno, vamos a ver, hay puros videos para renegar. Entonces, estos días hay uno más. La tercera pregunta, hablando un poco también en esta línea de cómo queda estos actores sociales.
hemos visto este video y hay muchos otros donde se ve dirigentes, ex candidatos, inclusive a la Lenka Nemer le llegó su hate porque dijo que, no me acuerdo qué fue lo que dijo, parece que la han descontextualizado, pero igual hasta ella recibió chas en la colita porque mucha gente está muy indignada. Lo mismo, pues, lo mismo que hacen muchos de decir, el 2003 han hecho, se han equivocado. No es lo mismo. No es lo O sea, mismo. Bolivia del 2026 es distinta a la Bolivia del Totalmente. Malcu. O sea, pensar que hay una analogía en periodos históricos con contextos distintos y con situaciones económicas distintas y con actores distintos, eso es un error. Claro, bueno, siempre se puede comparar, ¿no? Sin embargo, sí, además que en 2003 había un desgaste de un sistema y ahí había, era como un Totalmente. cambio de época. Ahorita son 6 meses del Rodrigo Paz y Y no ni hay siquiera una es un propuesta. cambio. El Rodrigo no es una propuesta, no es un cambio, es una transición. Sí, el Rodrigo. Exactamente. Con suerte va a ser una Es transición. una transición hacia el desastre, tal vez, pero es Claro, una transición, ¿no? Sí. Y quienes lo quieren golpear son los que estaban gobernando antes que él. Que entonces, tampoco ¿no? tiene una propuesta. Sí, Exacto. No hay No, proyecto. no es propuesta que renuncie Rodrigo Paz. Sí. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo creen que queden ahora estas estrategias de protesta de las organizaciones sociales? Bloqueos, marchas, salir con petardos, prender llantas, etcétera, que, por ejemplo, hace unos 20, 25 años eran bastante intocables, ¿no? Porque si alguien les decía, ¿por qué bloquean? Le saltaban las luchas las sociales, míticas, ¿no? el pueblo, la mística de la lucha, los murales. Y a mí me encanta el muralismo latinoamericano porque muestra esos manitos con sus cadenitas, casquitos, Claro. y, no, la lucha Todos que... bien flacos, marginados. Exacto, así con su Sushis. coca, con su claro. cuerpo musculoso, pero también hambriento, y El Evo todos... mismo, sus fotos del Evo marchando, ¿no es cierto? Exacto, Flaco, exacto. mal vestido, no yendo en vagoneta como ahora, pues no es cierto, no yendo con Totalmente. tenis de marca, es otra situación. Y esa imagen es difícil sacudirla. Mm. Nos ha costado mucho, pero creo que esta generación, bueno, nosotros los millennials creo que todavía tenemos un poco de reserva con eso, todavía lo respetamos, pero ¿cómo No, se yo verá no. ahora? Bueno, la mayoría de los millennials, pero ¿cómo se verá ahora con las nuevas generaciones? ¿Cómo creen que quedan ustedes estas formas de protesta, esta vieja lucha del pueblo? ¿Quedará bien? ¿La gente la recordará y dirá, oye, qué bueno, o quedará mal? Anita. Naranja, frontera rojo. Híjole. La mitad es ¿Sayo? lo que yo quiero. Igual naranja, frontera rojo. Yo Vlad. me voy a ir al rojo con frontera naranja. Wow. Sí, porque no podemos estar igual todos, ya, ¿no? Vamos a perder audiencia. A ver, Vlad, ¿y por qué tan radical? ¿Qué pasó? Yo creo que uno de los aspectos que en términos sociopolíticos está en disputa en términos de ideas es precisamente el concepto de pueblo. Creo que ha estado en disputa hace tiempo quién es el pueblo. Cuando los marchistas, bloqueadores bloquean y marchan, se atribuyen la titularidad del pueblo como si solo ellos fueran el pueblo. Todo se justifica bloquear, vandalizar, golpear y sin ningún tipo de responsabilidad. Es célebre, ¿no es cierto? Sus argumentos, cualquier cosa que pase, responsabilidad exclusiva del gobierno del Rodrigo Paz y del Lara. O sea, Practicado. claro, esa manera de representar su responsabilidad como nula porque están representando al pueblo, me parece que está desahuciada. Precisamente porque en estos conflictos han sido no sectores de clase media solamente, sino sectores populares los que se han opuesto a los bloqueos. Y no lo han hecho por defender a Rodrigo Paz. Exactamente. Menos para defender a Edman Lara, sino lo han hecho por supervivencia, por intereses propios, por intereses económicos y comerciales. En ese contexto, me parece que ese tipo de herramientas de lucha, yo lo he escrito hace meses, la COP y la Tupac Katari están luchando en términos políticos con herramientas y estrategias de hace 20, 25, 30 años. A mediados de la década de los 80 del siglo pasado, podía verse heroica, ¿no es cierto? Una manifestación, una huelga de hambre. Un bloqueo de caminos era considerado una lucha, una herramienta de lucha desproporcional en favor de los desvalidos, de los dominados, de los subalternos, de los marginados de la historia. Actualmente son todo menos marginados de la historia. O sea, son sectores poderosos, financiados, bien organizados y que han demostrado una intransigencia para gobernar y una irresponsabilidad para gestionar el conflicto a la par del gobierno de Rodrigo Paz. Entonces, me parece muy difícil
luego de esta derrota, porque el Andrés Gómez lo ha dicho bien, creo que alguna vez lo hemos hablado contigo, Sayuri, y este conflicto no tiene ganadores y no tiene puros derrotados, y el principal derrotado es la población boliviana, particularmente la del Alto y de La Paz. Pero si hay una derrota para Rodrigo, que es su debilitamiento, el descrédito de su gobierno, se hace ver como alguien incapaz, indeciso, él y todo su gobierno. La derrota para los manifestantes y bloqueadores es precisamente que su arma más fuerte, que históricamente ha sido más fuerte, el bloqueo de caminos, ya no tiene la misma efectividad. Sí. No sé cómo van a ser los dirigentes, cómo les van a explicar a sus bases, que estoy seguro van a querer decapitarlos, que ya no van a seguir presionando, tienen que declarar un corte intermedio. Eso va a ser un alto costo y no creo que se animen nuevamente, al menos en el periodo corto, porque a mediano plazo puede volver a pasar, a utilizar o a convocar estas medidas, porque han sido muy costosas, muy desgastantes y no han ganado absolutamente nada, ni siquiera les han dado el Ministerio de Trabajo, que es uno de los ministerios más chapis que hay. Claro. ¿No es cierto? Inclusive, ahora es interesante porque hay el día viernes varias poblaciones han levantado sus bloqueos porque han denunciado el abandono de sus dirigentes. O sea, los dirigentes se han ido a mirar el mundial, no sé qué han hecho. Se han escapado, pero el gobierno los está correteando. Y los han dejado ahí bloqueando sin decirles nada. Entonces han hecho un tantachau y una reunión y han llegado a la conclusión de que van a levantar el bloqueo porque no, si no está el dirigente, que además son los principales que estaban presionando. Pues, y que pagan también, pues financian, no dan comida, o sea, es toda una logística muy distinta a los bloqueos. Coca-Cola les llevan, me encanta. Aquí no hay convicción como había hace 40, 30 años. Sí. Debe haber algunas personas que tienen convicción. Si no hay recursos, se cae esto. Si no hay mecanismos de disciplina, de castigo, si no hay amenazas con quemar tu casa, multarte, pegarte, chicotearte, esto no funciona. Por eso se han endurecido los mecanismos de disciplina. Pero, Anita, ¿por qué no tan pesimista? Ya que estás pesimista, pero no tanto como yo. Creo que hartas veces nosotros hemos criticado al gobierno de Rodrigo, que tiene una pésima estrategia de comunicación, ¿no? Y creo que lo mismo les está pasando a todas estas organizaciones sociales. Bien lo decía la Sayu, en el momento en el que este tipo de movilizaciones, bloqueos y demás estaba en su punto más alto, el medio a través del cual tú pasabas la mística, el simbolismo y todo eran los murales, la música de protesta, seguramente las mismas rituales y experiencias vivas que tenían las personas cuando bloqueaban. Lo recordamos alguna vez, ¿no? Cuando llegaban y eran recibidos por la población con aplausos, con comida, con agua. Entonces, inclusive me acordaba cuando ustedes decían en el 2003 la época en la que cortaban corbatas, ¿no? O sea, cómo se ha dado la vuelta, todo es súper interesante. Creo que lo que no han calculado estos señores es que ya no es la época ni de los murales, ni de las guitarreadas, ni de ese tipo de espacios donde se transmitía la mística. Estamos en época de redes sociales, donde todo el mundo filma todo, donde las cosas se transmiten literalmente en vivo a través del TikTok y de otras herramientas, y se ha desnudado justamente lo que decía el Vladi, ¿no? Como la alta dependencia que hay del autoritarismo total, la falta de convicción de algún líder que tú digas, wow, o sea, qué impresionante lo que me está diciendo, yo me identifico con ese líder, yo me identifico con esta lucha, y más bien surgían un montón de videos que se burlaban de personas que no podían explicar bien sus causas o que se enredaban al hablar, o que, claro, de repente pedían la renuncia de un presidente sacrificando. La papeada de la Jimena Antelo al David Mamani. Exactamente. Lo ha humillado. Ese es un ovni, una indota, se utiliza esa terminología. Lo ha humillado, ¿no? Al David Mamani. Y sí creo que en época de redes sociales, en la época que vivimos ahora, sí, los bloqueos tal y como se organizan con toda esa logística que decías tú, ya no son tan capitalizables, ¿no? Y no veo una fuerza creativa de decir, a ver, en esta nueva época, ¿cómo cambiamos la protesta, ¿no? Sí, los Tupacs, por ejemplo, que andan aquí también en No Stream, sus discursos siguen siendo los 70. Sí, exacto. Y no, independientemente si estamos o no estamos de acuerdo, hay esa falta, creo que va lo que tú decías hace un rato, como no tocan la realidad, tampoco saben cómo cambiarla. Están atrapados en esa mística pasada, ¿no? Entonces... Y el otro lado tampoco tiene propuestas deseables. El otro lado se ha cerrado. El Rodrigo ya debería haber hecho modificaciones en su gabinete, incluyendo a los sectores populares que están en contra de estos movilizados. Pero al parecer no va a ser así. No hay voluntad. Lo que sí no me he ido tan al rojo como vos es que hay un historiador bien interesante que se llama el Peter Turchin, no sé si lo ubicas,
que era un señor que era matemático, biólogo, no me acuerdo qué era, y un día dijo, quiero estudiar historia, pero empezó a aplicar todos los modelos, así como dice aquí Asimov, así, voy a utilizar las matemáticas para predecir el futuro. Y él decía, siempre va a haber un cambio, una transición, cuando hay 3 elementos, ¿no? Uno de ellos es el descontento popular, otro es que las élites se acaben, en fin, eso es como una receta, ¿no? Pero algo que recuerdo mucho de él es que dice, puede haber la receta, o sea, pueden haber los ingredientes, puede haber la harina, el huevo, la leche, pero si no hay nadie... No hay leche. Puede haber, he dicho. Si no hay nadie que haga la receta, ¿no ves? Si no hay un movimiento político que propulse ese cambio, la opción de quedarse en el eterno limbo, en los puntos suspensivos, es también una realidad. Es lo que yo decía hace un ratito. O sea, sí, Rodrigo Paz es un gobierno de transición, ojalá de transición a algo, ¿no? Va a depender, obviamente, de ninguno de estos actores que hemos visto este mes, pero de que alguien agarre el toro por las astas y diga, propongo esta nueva forma de protestar, propongo esta nueva forma de gobernar, propongo este nuevo país aquí en adelante. Mientras nadie agarre los huevos, la harina y la leche y haga una nueva mezcla, nos podemos quedar así por siempre. Y en algún momento lo hablábamos, ¿no? Miren Haití, hay países que se han quedado en ese eterno limbo donde es un empate que nunca desempata. Es que yo creo que precisamente el fracaso de los bloqueos se da porque ya ha habido demasiada presión, ¿no? O sea, el desempate ha sido la crisis económica. Yo creo que hay muchas demandas en el aire, participación política, representación. No, y además estaban esperando que se unan los sectores, que es lo que pasó en 2003, ¿no ve? Sale un grupo, entonces ahí se unen los transportistas, que en 2003 al parecer era eso, ¿no? Ya se detienen, no salen transportistas, comerciantes cierran sus tiendas, gremiales dejan de trabajar y todo el aparato se detiene. Pero bueno, ahora no ha pasado eso. Una amiga que vende chicharrón estaba preocupada porque me dijo, no sabes lo que están diciendo los empleados en el campo, que van a hacer subir la papa, nos van a vender la arroba a 180, la arroba de chuño a 250 para castigarnos por no habernos unido. Dice, ese es el tema, ¿no? O sea, no se dan cuenta. O sea, el enemigo no puede ser la población, la gente que quieres que te apoye. A mí me parece que hay una inmadurez sorprendente del campesinado, porque el campesinado ha sido el sujeto político pues, de este periodo de la historia. Uno pensaría que su madurez, a diferencia del campesinado del pacto militar campesino, es mucho mayor. Aquí parece que hay una frustración tan grande que están desahogándose con la propia gente que supuestamente los tenía que apoyar. Pero Sayu, ¿por qué no era? Bueno, porque lo que ustedes dicen, ¿no? Y a eso podría sumar que hay un joven universitario de la UMSA precisamente que ha propuesto, tiene 17 propuestas alternativas para protestar. ¡Qué genial! Y es una maravilla. Voy a tratar de entrevistarlo. Tal vez lo podemos traer acá. Lo traigamos, sí. ¿No? Y ya hay propuestas, ya hay... además eso, ¿no? Ya la gente no quiere unirse a los bloqueos, no quiere más. Bien han dicho ustedes, ya no es pues 2003. Hace mucho alguien me dijo que difícil que un bloqueo en Bolivia funcione. Ha debido funcionar antes, me decía, porque era una economía más cerrada. Y era además eso, era una economía con mucha mayor cantidad de asalariados. Entonces el asalariado tiene sus salarios, se las arregla. Pero me dijo, en cuanto eso cambie, en cuanto esa tendencia cambie, ya no es así. Y ahora somos 84% de cuentapropistas que ya no podemos. O sea, la Federación de Choferes manda que paremos, pero los choferes tienen deudas en el banco, tienen que pagar su auto que lo han sacado a crédito. Mucho, sí. Muchos tienen que pagar la alimentación de su familia, tienen que pagar la cuenta de su casa. Es decir, ya no se puede. La universidad de los hijos. La universidad de los hijos. Ya venían los con deudas de estudios. las gasolinas, basuras, además. Además de eso. Entonces, no puedes parar. El comerciante lo mismo. Yo estaba hablando igual, mis amigas del mercado Lanza, ya no pueden vender. Y me dicen, nosotros vendíamos 120 platos de almuerzo, ahora vendemos 70. Y nos gasifican y la gente que estaba almorzando se escapa sin pagar. Ay, no. Nos quedamos plantadas con comida hasta las 4 de la tarde. Salimos a vender a la calle. Comida, la gente ya no tiene plata. Y me contó cómo ellas se dan cuenta que sus clientes ya están gastando lo último porque se ve que la moneda que les dan tiene estuco, porque han roto sus alcancías. Entonces, ya ese extremo al que uno llega le hace preguntarse, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? Y pierde, además eso, ¿no?
tanto asunto, tanto lío, ¿para qué? Para nada. Y Para además, que no renuncie Rodrigo claro, Paz. esa es la demanda, Para que ¿no? no se obtenga nada, Ese para ha que sido no el haya error. ningún cambio. Estamos más jodidos. Podías pelear por un bono incluso, por muy Exacto. disparatado que Salí con sea, algo. pero era algo concreto y era algo que podía interpretarse como beneficioso para varios sectores. Pero, ¿qué ganaban los comerciantes, los transportistas con que renuncie Rodrigo Paz y asuma Edman Lara? Nada. ¿Qué iba a Exactamente. cambiar? Absolutamente nada. Y me parece que ahí radica uno de los factores de la derrota de estas movilizaciones. Su falta de horizonte político. Sí. Hay un interesante paralelismo entre lo que hemos visto del Evo, que está tan acostumbrado, lo que decíamos, ¿no? A que nadie le cuestione, que las cosas se hagan como él siempre Sí, quería, exacto. que ya no se le ocurre cosas nuevas, incluso cuando alguien le interrumpa ya pierde los papeles. Con esto de cómo las dirigencias se han acostumbrado tanto a que así siempre ha funcionado, yo siempre he puesto multas, yo siempre he sido autoritario y la gente se movilizaba y lográbamos cosas que les explotan la cara, ¿no? Esa incapacidad de Es el adaptarse. problema del poder. Exactamente, Es el les está problema de pasando a todos los niveles. También al nivel del Rodrigo Paz y su Por gobierno, que supuesto. son otros que piensan que porque van a decir Bolivia, 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 50-50. Bueno, estamos llegando al final del programa y quisiera que cerremos con que cada uno de ustedes me dé, a ver, ¿qué cosa hemos ganado en esta época y qué cosa hemos perdido? Una por cabeza. Anita. A ver, siendo bien optimista, creo que o sea, a ver, yo siempre he pensado que el centralismo nos perjudicaba a los paseños en el sentido que nunca nos hemos tenido que pensar a nosotros mismos, ¿no? O sea, no teníamos una visión de región y de ciudad, inclusive de quiénes somos y qué queremos, ¿no? Éramos el teatro de la política nacional y los problemas nacionales eran nuestros problemas. Y siento que después de este mes y de todo lo que hemos estado viviendo, inclusive desde principios de año, esto de ser paseño, el costo de ser sede, el costo de ser el rehén de la política. La han funado a la Casimira Lema por decir deberíamos pensar en cambiar la sede y creo que todos los que la han funado ahorita deben estar mascándose comiéndose sus palabras. comiéndose. Ha sido muy duro, 43 días. Es muy duro. Exactamente. muy Comiendo duro. perro, hay cueros de Dios mío, qué locura. O sea, se dan cuenta del peso de ser sede. Perdón, Anita. Sí, pero creo que si algo hemos ganado es esa conciencia de sociedad, de lo que necesitamos luchar para nosotros mismos, independientemente de si se mueva o no se mueva la sede. Pucha, por fin defendernos de dejar de ser rehenes de la política, ¿no? Nacional. Sí creo que algo bien bonito que ha pasado estos meses, bonito porque el contraste lo hace bonito, es que hay esta diferencia entre ser resiliente, robusto y ser antifrágil. Hay un libro que se llama Antifragilidad que es súper interesante. Y te dice, el robusto es el que aguanta todo. Y creo que los bolivianos, los paseños sobre todo hemos sido así, ¿no? Ya, venga, marcha, gasificación, todo aguantábamos con un estoicismo así medio ridículo también. Es parte de la vida, ¿no? digamos. Es parte de la vida, si vives acá es así. Pero el paseño se ha vuelto antifrágil, es decir, no solamente resiste, sino que prospera a veces en ese caos porque tiene que encontrar la manera de sobrevivir. Vendes piedras a un boliviano. Piedras, lleve sus piedras para arrojar a los policías, ¿así? Pero más allá de que ganas, de repente, ojalá es lo que decíamos, ¿no? Hay todos estos liderazgos caducos y lo que cuentas de este joven de la UMSA, ojalá estemos empezando a producir cosas nuevas, porque creo que los paseños ya éramos demasiado dormidos en nuestros laureles, gasificados y ya no podíamos producir mucho. Así que eso sería algo bueno. Lo malo es de que tenemos hambre, ya no me acuerdo cómo sabe la carne y que, y que siento que además, como tú decías, es un cuarto intermedio. No creo que sea el fin pronto. Vladi. Bueno, yo creo que podría articular dos ideas, una que la mencionaste tú y otra que acaba de decirlo la Anita. La construcción de un mercado interno boliviano ha permitido que muchas clases populares o pobres de hace 30 años sean clase media o clase media emergente. Eso implica que los marginados de ayer, que paradójicamente el MAS ha ayudado a ascender socioeconómicamente, son ahora los principales opositores a asumir las medidas que eran normales hace 30 años. ¿Por qué? No porque estén en contra del Evo per se, sino porque su vida, su economía y sus intereses de supervivencia están ligados al funcionamiento de la economía. Claro, ya tienen algo que perder. Claro, el Alto es un claro ejemplo. El Alto está muy lejos de esa mirada indianista, anacrónica que ve a los salteños como un pueblo combativo. Creo que hay juntas vecinales radicalizadas, pero la mayoría del Alto me quedo con esa imagen de los comerciantes de la 16 de julio botándoles basura a los bloqueadores porque no se iban a dejar.
bloquear, van no a porque dejar estén a bloquear. favor del Rodrigo. El Rodrigo pasa que no Claro. pinta nada. Me parece que es un interés producto precisamente del desarrollo económico. Y creo que a futuro eso va a primar. Porque hay una autoconciencia producto de esta agresión, porque yo no lo puedo calificar de otra manera. Los bloqueos de caminos son agresiones y son vulneraciones a los derechos de las poblaciones. Totalmente. ¿No? Entonces yo creo que a futuro una de las victorias es haberse autodescubierto como sujetos dignos que tienen en sus manos, porque aquí el Estado no te ayuda. Aquí el vicepresidente está yendo a ver a los bloqueadores a la cárcel. Aquí esa necesidad de organizarse, defenderse, protestar contra los bloqueadores es algo que yo no había visto en mis 41 años de vida. Sí. Con esa, vamos a decirlo así, con ese orgullo herido que no me acuerdo haber visto otra vez. Había protestas, como dicen, ¿no? Los defensores de los bloqueos causan molestias. No es molestia. Claro. Los bloqueos es incomodidad. son vulneración a los derechos. Ha habido muertos. Sí, yo he perdido a un amigo muy querido. Sí, no muertos bloqueadores. Exacto. Ha habido muertos bloqueados. Claro, porque si hubiera muertos bloqueadores ya saltan, pues. Están haciendo arrodillar a la gente para que las ambulancias pasen. Totalmente. No están dejando pasar oxígeno. O sea, es claro, eso motiva un cambio en la percepción de quién es el bloqueador y cuál es nuestro lugar en este escenario. Creo que es una gran victoria. Hay que ver cómo se desarrolla. Y yo creo que otro aspecto igual importante, relacionado con lo que tú decías, Anita, yo creo que se ha llegado a cuestionar la resiliencia. O sea, ya no puedes estar si así son las cosas, en una especie de franciscanismo, ¿no? De bien derrotado, de bueno, ¿qué podemos hacer? Son luchas sociales, hay que entender. Yo me acuerdo, en confianza, hace un pentágono de hace unas 3 semanas, cuando hablábamos con Jimena Costa, ella me decía fuera de bambalinas, yo no voy a comprar pollo caro. Yo no voy a comprar porque esto se va a resolver. Así que hasta mientras voy a comer lechuga. No hay lechuga. Esa es una actitud bien resiliente. Claro. Diciendo que pase lo que pase, todo va a volver a la normalidad. Va a costar un poco, pero va a volver. En esta ocasión eso no ha pasado. Me parece que cuando ves vecinos parándose, gritándoles, empujándoles a los bloqueadores, hay un antes y un después. Sí. He leído en redes sociales, ni olvido ni perdón. O sea, la sola idea de que ya se estén tratando proyectos de ley antibloqueos o de libre circulación que los microempresarios hayan anunciado y otros sectores que van a demandar a la copia, a la Tupac Katari por los daños causados, marca un antes y un después. Y yo saludo esos cambios. Sí. ¿Vos, Ayu? Creo que lo más negativo de todo esto es esa separación de nuevo, ese racismo de ambos lados, que esta vez sí ha sido provocado por el lado de los así llamados dueños de esta tierra, ¿no? Las palabras de los indígenas que se vayan, bueno, no de todos los indígenas, en realidad de estos movilizados que entiendo que por rabia, por discurso, por radicalidad, empezaron a decir sí que los caras, que esta es tierra de los verdaderos dueños. Esas declaraciones y por otro lado también las declaraciones de los otros que rapidito sacan su racismo, ¿no ve? Que los campestres, que hay que acabarlos, eliminarlos, nos aleja cada vez más de lo que debería ser. Les uso un ejemplo. Dicen, ustedes tragan gracias al campesino. Esa declaración es una. La otra, sí, pero yo trago gracias a mi trabajo. No deberíamos estar discutiendo eso, deberíamos estar discutiendo por qué estamos tan malnutridos. ¿Por qué nuestros indígenas están tan obesos? Porque la obesidad no es signo de salud. ¿Por qué nuestra principal comida es el pollo a la bróster y tanto sufrimos por él cuando nos hace tanto daño? ¿Por qué estamos perdiendo los alimentos tradicionales como la muralla, la oca, la caya? Los peces que antes consumíamos, el jesi, el humanto, han desaparecido y estamos perdiendo nuestra fauna, nuestra alimentación tan deliciosa, tan sana que era del pasado por pelear sobre a quién hay que agradecerle. Y creo que eso es lo más negativo. Nos estamos alejando, nos estamos dividiendo, nos estamos radicalizando cuando lo que deberíamos buscar es la identidad nacional. Por eso nos duele tanto que no hayamos clasificado como selección. Porque necesitamos desesperadamente pertenecer. Un ente que nos aglutine a toditos, cambas, collas, chapacos, indígenas, aymaras, masistas, y decir, ay, sí, pertenezco a esta Bolivia, porque esa es la única manera, y ojo con eso, en la que podemos defender nuestros recursos naturales de manera efectiva. Le conviene muchísimo a los depredadores, a los warlords, a los señores de lo ilícito, que seamos un pueblo separado, peleado, enojado, porque así no vamos a poder defender nada. Y ahí sí que nos van a vender a toditos. Y lo positivo, bueno, para mí lo más rescatable de todo esto es este hit que les pido porfa a nuestros amigos que nos pongan.
para que bailemos. Bueno, sí, No, es, sí, es un hit. Por favor, pónganos, música, por maestro. favor, nuestra cancioncita que ha sonado en todo lado. Ahí viene, póngala. Y ustedes saben cuál es, porque todos la han bailado. Bueno, yo no le he bailado, pero sí la tarareaba mentalmente. A ver, sí, Contra mi chicos, voluntad. porfa, pónganos nuestra canción antes de irnos. Nos despedimos por adelantado. Sí. Nos vemos la próxima semana. Ya saben que Gracias. salimos todos los lunes a las 8 de la noche, así que estén con nosotros. Por favor, pónganos la canción, no nos hagan rogar. Ahí está. Ahí está, ¿Dónde? ahí está. El señor original. Pero queremos el El remix. mix. El mix, porfa. La canción del Elmo. Ajá. Ahí está. Esa Ahí es que está, donde sí, está la volando, dejo, esa no- es donde está volando. Exacto. Ahí va. Ah. Esa es la Ya, canción publicidad. de Lara. Ahorita Dios vamos a mío. ponerla ya. Y nos despedimos bailando. Ujú. Esto es lo mejor de estas movilizaciones. Y que no perdemos la capacidad de reírnos, Sí. de cantar, de bailar, porque esa también es una forma de resistir. Ah. Sufren. Sí, eso es chistoso, porque Mami. DJ José Flores. Gracias, DJ José Flores. Adiós, adiós. Hasta la próxima El con final esta me canción. gusta. Ya. Gracias, gracias. Chao, chao. Amigos monos, nos vemos.